Buenas, ¿se escucha ahí? Hola, sí se Sí, se escucha. escucha. Bien, bien. Bueno, primero pedirle disculpas por lo del viernes pasado. Hubo un cambio de actividades acá en el departamento, en un proyecto que tenemos de investigación en animales y se me pasó completamente la clase. Discúlpenme que no es algo que la primera vez que me pasó, les pido mil disculpas por el tiempo que hayan perdido la espera. Pero bueno, la idea era hoy recuperar esa clase. Seguramente no deben haber tenido clase hoy, ¿no? Por el paro de ADUR. Pero bueno, la idea era hoy era dejar el día libre, pero bueno, como pasó ese imprevisto, eh, vamos a tener la clase anterior el día de hoy. Este, antes de empezar, ya pudieron poner para grabar. Sí, profe, yo ya puse para grabar la clase. Está perfecto, muy bien. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, la idea ahora más era hacer presentaciones porque por lo que me comentaron la clase pasada, le había parecido que era más aprovechable para ustedes. Bueno, esto fue todo lo que vimos la clase pasada. No sé si quedó alguna duda de la clase pasada antes de empezar con esta. Bueno, la idea era un poco repasar en esta primera diapositiva si tenían alguna duda de los pasos de la lectura de la gasometría. Nada, en realidad quería preguntarle si les había quedado alguna duda de lo que habíamos hecho la clase pasada con respecto a seguir el algoritmo de valorar primero el pH, luego valorar lo que es el trastorno primario, valorando lo que es, primero viendo hacia qué valor tiende el pH para luego valorar cuál es el trastorno primario, ¿no? En caso de una acidemia, que recuerden que era un valor menor a 7,36, tenían que valorar a nivel de trastorno primario si había un aumento de la presión arterial de CO2 o una disminución de bicarbonato. Luego sería valorar lo que son las respuestas adaptativas para primero valorar si el polo contrarregulador o opuesto del metabolismo CO2 responde de forma correcta o si hay un trastorno mixto, que acá quedan las respuestas adecuadas de cada trastorno, ¿tá? Y luego yo les había comentado que en esta clase íbamos a ver que en las alcalosis metabólicas teníamos como otra clasificación. Hasta acá queda alguna duda, pueden responder en el chat, si no. Yo esto para hacerlo dinámico, porque ya fue lo que hablamos la clase pasada. Si no hay ninguna duda, seguimos. Perfecto. Bueno, entonces siguiendo un poco con lo que yo les comentaba, que es como lo nuevo de hoy, en lo que respecta a lo que son las acidosis metabólicas, tenemos como otra forma de seguir la evaluación de estos trastornos. Obviamente que recordando un poco, ¿no? Acidosis metabólica decíamos que era la disminución primaria
de la concentración de bicarbonato, un valor menor de 22 mil equivalentes litros a nivel arterial, que eso determina una disminución del pH arterial o un aumento de la concentración de los hidrogeniones. ¿Tá? Entonces, siguiendo con la clasificación, existe lo que es el anion gap, que es, primero que nada, es algo que se basa en lo que es la ley de la electroneutralidad, que sería el tener en cuenta a nivel del medio extracelular la concentración de los iones tanto positivos como negativos, ¿no? Siendo el principal ion extracelular positivo el sodio y en una baja concentración seguido el potasio, y los iones extracelulares, que los aniones, sería lo que es el cloro y el bicarbonato. ¿Tá? Haciendo la resta de estos principales tres iones, por un lado el catión positivo sodio y los aniones bicarbonato y cloro, da un valor alrededor de 12 más menos 4. ¿Tá? Esto sería el valor normal del anion gap. ¿Qué es el anion gap? Son cargas negativas, en general ácidos fijos, proteínas, ¿tá? Que frente a diferentes situaciones patológicas, ¿tá? Cuando se acumula un ácido fijo a nivel metabólico, esta concentración puede llegar a variar, ¿tá? Dando lo que es un estado de un anion gap aumentado cuando tenemos un valor mayor a 16, ¿tá? Que aquí en realidad lo que nos traduce esta situación es que, teniendo en cuenta que en una acidosis metabólica lo primario es que disminuya lo que es el bicarbonato, ¿no? En esta situación, lo que se da es que se acumula un ácido fijo a nivel metabólico, que vamos a ver cuáles son los ácidos más frecuentes que se acumulan cuando hay un aumento del anion gap, ¿tá? Que estas cargas negativas, que era lo que yo les comentaba, que era el anion gap, aumenta en concordancia a la disminución del bicarbonato. ¿Tá? Van a haber otros trastornos, ¿tá? Que la etiología del anion gap, ¿tá? Quede normal, es decir, un valor entre 12 o más o menos 4 mil equivalentes litros, donde van a haber diferentes ácidos fijos, ¿tá? Diferentes ácidos que esa disminución del bicarbonato va a generar en contraposición un aumento del cloro plasmático y de esa forma no va a haber lo que es aumento del anion gap. El ejemplo más clásico de esto son diferentes trastornos que se caracterizan por una disminución primaria del bicarbonato sin una acumulación de un ácido fijo. Por ejemplo, va a ser la diarrea, ¿tá? Un ejemplo claro, o la enfermedad renal crónica en estadios precoces. ¿Tá? Esto lo vamos a explicar un poco mejor más adelante, pero sepan o llévense, previo a hacer lo que es la categorización de las acidosis metabólicas, que el anion gap es una herramienta que nos sirve a lo que es clasificar la etiología de lo que es la acidosis metabólica, ¿no? Porque cuando ustedes van haciendo la lectura sistemática de la gasometría, eh, hasta que llegan a las respuestas adaptativas, sin basarse en lo que es la clínica, que obviamente les va a dar como un indicio de cuál puede ser la etiología o qué ácido se está acumulando, esta herramienta, teniendo en cuenta si es el anion gap está aumentado o normal, nos puede ayudar a redirigir lo que es la etiología de la acidosis metabólica. ¿Tá? Y para tener en cuenta, que ya lo comentamos en la clase pasada, los trastornos mixtos, ¿no? Que son cuando hay una combinación de dos trastornos simples del equilibrio ácido-base, es decir, una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, o opuestos, ¿no? Una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica, por ejemplo. ¿Está? Tener en cuenta que para sospechar los trastornos mixtos, el pH normal no va a invalidar el trastorno mixto. ¿Tá? Si ustedes se encuentran con un pH normal, por ejemplo, 7,38 de pH, pero un bicarbonato de 40 y una camia de 65, eso seguramente pueda corresponder a un trastorno mixto, ¿no? Unos dos trastornos primarios del equilibrio ácido-base que están actuando en un mismo sujeto. ¿Tá? En general, eh, cuando, sin hacer cálculos de respuesta adaptativa o del anion gap, siempre que uno vea valores opuestos en las presiones arteriales de CO2 y de bicarbonato, eso va a ser subjetivo a que pueda haber un trastorno mixto. Con esto me refiero,
Ustedes recuerdan que habíamos hablado en la primera clase que el pH era directamente proporcional a la presión arterial de CO2 e inversamente proporcional al bicarbonato. Entonces, si había un aumento de la presión arterial de CO2, esto se tenía que acompañar con un aumento del bicarbonato. En contraposición, si aumenta la concentración de bicarbonato y hay una disminución de la presión arterial de CO2 o lo opuesto, eso también sirve para sospechar que hay un trastorno mixto, ¿tá? Porque no es lo que sucede normalmente. ¿Tá? Lo siguiente, dentro de lo que son las respuestas adaptativas, cuando hacíamos los cálculos cuando discutimos la clase anterior de la acidosis respiratoria, cuando la respuesta adaptativa no daba igual a la esperada, eso es una sospecha o un planteo, un trastorno mixto. Cuando hay valores de pH extremos, esto lo discutimos más adelante, pero es una herramienta clínica que es el delta ion gap delta bicarbonato, cuando va de diferente a uno, menor a uno o mayor a uno, el mismo también te habla que hay un trastorno mixto sobreagregado, y esto para recordar que el único trastorno que va a poder compensar el trastorno, es decir, poder normalizar el valor de pH con la respuesta compensatoria o adaptativa del otro polo ácido-base, va a ser la acidosis respiratoria crónica. ¿Ah? ¿Alguna duda puntual de esto? Perfecto. Bueno, dejo ahí para que lean la primera historia y ahora seguimos el análisis. Bueno, Joana, claro, exactamente, fue lo que vimos en la clase pasada, ¿tá? Que era el principal buffer extracelular por su alta concentración y porque tenía la capacidad de ser un buffer abierto. Eso quería decir que tenía la capacidad de ser regulado de forma a nivel metabólico y a nivel respiratorio, que el ácido débil, que nosotros lo tomamos como la presión arterial de CO2, podría ser regulado por a nivel del sistema respiratorio y la base conjugada, que era el bicarbonato, lo podíamos regular con lo que es el riñón. Por eso decíamos que era el principal buffer extracelular y que a partir del principio ácido hídrico, como es el buffer más abundante a nivel extracelular, la gasometría que toma como sus dos polos, ¿no? Por un lado la base, el ácido débil y la base conjugada, nos ayuda a categorizar cómo están los estados de todos los buffers del organismo. ¿Leyeron la historia? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún signo clínico o algo que no entiendan? Lo escriben en el chat igual. Bueno, esta historia clínica es una historia bastante cuadrada de lo que es una cetocidosis diabética. ¿Ustedes saben lo que es la cetocidosis diabética? ¿Tienen alguna idea?
Bueno, bueno, en realidad no, en realidad lo que vos decís, Joana, estás hablando de lo que es una hiperglicemia, ¿no? Que es el aumento de la glicemia por encima de su valor normal, ¿tá? Ustedes recuerden que primero para hacer diagnóstico de diabetes hay como cuatro criterios, ¿no? Por un lado, tenemos como diferentes también formas de diagnosticarla, que son la glicemia en ayunas, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, o una glicemia al azar, o la hemoglobina glucosilada. Son como cuatro herramientas que tenemos para hacer diagnósticos de diabetes, ¿no? Pero a grandes rasgos tenemos que una glicemia en ayunos mayor a 1,26 gramos de decilitro, tasa de diagnóstico de diabetes, una prueba de tolerancia oral a la glucosa luego de 2 horas de 2 gramos de glucosa, tasa de diagnóstico, una glicemia al azar, es decir, sin importar el ayuno de un paciente con síntomas de diabetes, que es lo que se conoce como el síndrome diabético precoz, ¿tá? Que es la polidipsia, polifagia, poliuria, adelgazamiento, que esos son elementos de hiperglicemia clínico, ¿tá? Lo que se conoce como síndrome diabético precoz. ¿Tá? Y una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5 son cosas que hacen diagnóstico de diabetes. ¿Tá? Entonces, esta paciente en realidad es un paciente de 17 años. Ya la edad te hace sospechar a ver, un paciente joven y de diabetes, uno ya puede también acercarse a la etiología de su diabetes o el tipo de diabetes. Ustedes recuerdan que hay como dos tipos grandes de diabetes. La tipo uno que en general es por algo, un trastorno autoinmune, que va a determinar anticuerpos anti-insulina, que va a ir destruyendo lo que son los islotes pancreáticos. Entonces, en general, el paciente, exacto, es un trastorno genético autoinmune, ¿tá? O idiopático, y el paciente va a debutar con su patología ya con alguna manifestación aguda de su diabetes. Y después está el tipo 2 que es el clásico secundario de la resistencia a la insulina, que son pacientes después de los 40, 50 años, que por diferentes cosas que determinan resistencia a la insulina, sea obesidad, hipertensión, sedentarismo, etcétera, van determinando alteraciones metabólicas que va a ir desarrollando una diabetes transitoria en el tiempo, ¿no? Entonces, este paciente que ya tiene como tratamiento con insulina NPH, que es la forma de insulinizar exógenamente, comienza hace 24 horas con dolor abdominal, náuseas y vómitos. ¿Tá? Esto que refiere acá, que es sed intensa, incremento de la diuresis, son elementos clínicos de hiperglicemia. O sea, es lo que se conoce como síndrome diabético precoz. ¿Tá? No tiene fiebre ni otra sintomatología. Acá tenemos como causa de su descompensación lo que es el abandono de la medicación y la transgresión dietética, y al examen físico que lo encuentran con elementos de deshidratación, ¿no? Con tendencia al sueño, pirético, aliento cetónico, ¿tá? Polimnea profunda, que esto quiere decir que está con un aumento de la ventilación minuto, que en este caso, teniendo en cuenta lo que le está pasando al paciente, no supongamos que esta polimnea sea secundario a algo respiratorio, ¿no? Sino seguramente sea por la acidosis metabólica, que de las respuestas adaptativas del polo respiratorio es disminuir la presión arterial de CO2. ¿Tá? Estos también son elementos de deshidratación, taquicardia con reposo, con hemodinámicamente estable, o sea, no está hipotenso ni tiene alteraciones del relleno capilar. Y como es un diagnóstico clínico y de confirmación gasométrica, y obviamente necesitamos la glicemia, ¿tá? Se confirma cuando la glicemia está mayor a 2,5 gramos de decilitro o 250 miligramos de decilitro, ¿tá? Y hay cuerpos cetónicos en sangre y acidosis metabólica, ¿tá? Por lo menos un pH menor a 7,3, ¿tá? Entonces, estas son dentro de las manifestaciones agudas de la diabetes. Eh, las manifestaciones agudas de la diabetes pueden ser tres: la cetocidosis diabética, el estado glicémico hiperosmolar y la hipoglicemia. ¿Tá? Son como las tres manifestaciones agudas que puede tener el diabetes. ¿Les queda alguna duda más o menos de estas cosas?
No, profe. Bien. Entonces, la pregunta que hace, las preguntas que les puse es, primero, realizar una lectura sistemática de la gasometría arterial y valorar respuestas adaptativas. Sepan que estos pacientes, o por qué la fisiopatología de por qué se da la citosis diabética, es porque hay alguna alteración que va a determinar una hiperglicemia, que en este paciente puede ser una infección, fármacos como por ejemplo corticoides, inmunosupresores, o lo más común o frecuente, que abandonen el tratamiento y que tengan una regresión dietética, ¿no? O sea, que se deje de darse la insulina y a su vez no respete lo que es la alimentación correcta de baja en glicemia, baja en glucosa, ¿no? Entonces, lo que va a ir generando es un aumento de la glicemia plasmática, pero sin acompañar lo que es el aumento de la insulina. Que ustedes recuerden que la insulina es una hormona endógena que lo que hace es, tiene como varios efectos, tiene como un efecto agudo que es activar lo que son diferentes canales de glucosa dependiente de insulina en los GLUT4 que están a nivel del tejido adiposo y a nivel del músculo, y eso hace, una vez que aumenta la glicemia, meter la glicemia para dentro del músculo y del tejido adiposo. Y por otro lado, también lo que hace es aumentar la síntesis de glucosa, la síntesis de aminoácidos, la síntesis de ácidos grasos, ¿tá? Porque es una hormona que es hipoglucemiante y a su vez también participa en lo que es fenómenos anabólicos, ¿no? De construcción de tejido, ¿tá? Entonces, lo que sucede es que este paciente no tiene la insulina propia y a su vez no se da la exógena, entonces empiezan a dar mecanismos de hiperglicemia mantenida por su excesiva ingesta de glucosa, pero a su vez hormonas contrarreguladoras a la insulina, como es el glucagón, como son las citoquinas proinflamatorias, como son el cortisol, las catecolaminas, van a empezar a aumentar y van a aumentar aún más la glucosa plasmática porque van a aumentar la degradación de glucógeno, porque en realidad, si bien hay mucha glicemia, no está pudiendo entrar a los tejidos donde es utilizada, entonces el cuerpo sensa que en realidad a esos tejidos les falta glucosa y aumenta lo que es la liberación de esas hormonas. Entonces, se dan como mecanismos recíprocos de aumentar la glucosa en sangre hasta que a nivel cerebral, que también hay canales dependientes, son células dependientes de glucosa, al no poder ingresar la glucosa a nivel cerebral, se llevan a cabo mecanismos que aumentan la beta-oxidación de ácidos grasos para poder formar lo que son cuerpos cetónicos. Ustedes recuerden que a nivel cerebral sí pueden tener alguna acción metabólica o degradarse para poder ser usado por el cerebro, que los mismos, en un aumento exacerbado, van a generar lo que es ácidos a nivel del medio interno que van a tender a generar una acidosis de origen metabólico. ¿Tá? Ahí queda un poco más claro de lo que se caracteriza de este trastorno. Sí. Ahí va. Entonces, la gasometría que les da es esta. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo está el pH? ¿Está normal? Si pueden hablar por los audios, mejor porque se hace un poco más como entretenido. Por lo menos les escucho la voz. Está ácido el pH. Ahí va. Porque tiene un pH menor a 7,36, podemos decir que tiene una acidemia. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que querías hacer? O querían hacer. Los demás pueden participar también. Tiene el bicarbonato bajo Ahí va. ¿Quién habló ahí? y la PCO2 también. Irina. Ahí va, Irina. Perfecto. Bien. El siguiente paso para analizar la gasometría es ir a buscar el trastorno primario, ¿no? Que yo estoy de acuerdo contigo que acá ustedes lo que tienen que ir a ver es, bueno,
el pH está disminuido, ¿no? Tiene una acidemia. Voy a ir a buscar o una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, cuando te encontrás con que la PC2 está descendida, claramente no es algo respiratorio el trastorno que está generando esta acidemia. Y ves un bicarbonato de 12, estoy de acuerdo con decir que tiene una acidosis metabólica, ¿no? Lo siguiente es ir a calcular lo que es la respuesta adaptativa, que la respuesta adaptativa, cuando que lo esperado que es que a nivel respiratorio, ¿no? Capte que hay un aumento del aumento de la concentración de hidrogeniones y aumente lo que es la ventilación minuto, que eso lo vimos en el examen físico, ¿no? Vimos que el paciente está polimneico, ¿no? Lo que se llama la polimnea de Kussmaul, ¿tá? Que es una polimnea secundaria al aumento del setup respiratorio por el sensar ese aumento de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Eso es la polimnea secundaria a una acidosis metabólica. ¿Tá? Entonces, ustedes acá evalúan que tiene una PCO2 de 25. El paso 3 del análisis sistemático de la gasometría es ir a ver la respuesta adaptativa, es decir, bueno, a nivel respiratorio, ¿está habiendo una respuesta adaptativa? ¿Mi pueblo controrregulador está funcionando bien? Entonces, el cálculo que tienen que hacer para valorar si a nivel respiratorio está funcionando bien o hay una buena respuesta adaptativa es hacer 1,5 por el bicarbonato más 8. ¿Cuánto les das a cuenta? 26. Perfecto. Entonces, en realidad, esto siempre vamos a tomar como un más menos 3, ¿no? Como de punto de decir, bueno, esto es lo esperable. Tiene 25 tiene el paciente y tiene 26 en lo esperado. Entonces, lo que podemos decir ahí es que tiene una respuesta adaptativa correcta, ¿no? O sea, que no hay un trastorno mixto en lo respiratorio, ¿tá? No es que asoció una alcalosis respiratoria o una acidosis respiratoria. Tiene una respuesta adaptativa. Aumentó la concentración de hidrogeniones porque tiene una acidosis metabólica y y a nivel respiratorio tiene una ventilación minuto adecuada para responder frente al trastorno que está sucediendo a nivel del medio interno. ¿Tá? Que el pH se mantenga bajo es lo esperado, porque la gran mayoría de los trastornos ácido-base, cuando hay una respuesta adaptativa del otro polo, no llega a normalizar el pH. ¿Tá? Esto es esperado, que se encuentre el pH igual descendido. ¿Tá? Lo que tiene que tratar de responder, si aumentó la concentración de hidrogeniones, tiene que, a nivel del otro polo regulador, que puede acidificar también el medio interno, bajarlo lo más que pueda. ¿Tá? Hablando ni pronto. ¿Ah? Y ahora habría que calcular lo que yo les comentaba anteriormente, ¿no? Lo que es el anion gap, que nos va a ayudar un poco a tener la etiología. Nosotros igual ya sabemos acá que la etiología de esa acidosis metabólica seguramente sea a cetoácidos que se acumulan y que se forman en el medio interno por la cetocidosis diabética, que son el acetotato, ¿tá? El acetato, digo, y el beta hidroxibutirato, que son los dos cuerpos cetónicos que más se forman en estos trastornos, pero siempre hay que calcularlo esto, ¿tá? Entonces, acá lo que tenían que hacer era disminuir, restar 139 menos el cloro más el bicarbonato. ¿Cuánto les das a cuenta? Sería 139 menos paréntesis 103 más 12, que eso da, sería 139 menos 115. 24, Entonces, ¿cómo tiene el anion gap? alto. Exacto, da mayor a 16. ¿Está? En el libro dice que lo normal sería 12 más menos 2. Bueno, sí, en realidad 12 más menos 4. ¿Está? Hasta Ok. 4, ¿está? Hasta 16 es lo que tienen que tomar de extremo superior. ¿Está? Mayor a 16 decimos que está aumentado. ¿Está? Bueno, hasta acá quedó alguna duda del análisis de la gasometría. Lo respiratorio en realidad tendrían que hacer el análisis. Recuerden que esto era la presión arterial de oxígeno esperada, que sería 103,5 menos 0,27 por la edad, que nos da normal.
¿tá? Por eso acá les puse el resultado como que es bastante similar a la del paciente. De este análisis, ¿te quedó alguna duda? No, profe. Bien. Y esto fue lo que hicimos ahora, ¿no? Esto fue lo que yo les comenté antes, ¿no? Podemos tener dos escenarios. O que la disminución de bicarbonato se acompañe con un aumento de cloro plasmático, entonces ahí el anión GAP va a dar normal, o que esto se mantenga normal y disminuya el bicarbonato porque se acumula un ácido fijo y esto iría mayor a 16. ¿Está? Acá, como les comentaba, van a haber diferentes causas que se caractericen por una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. La citocidosis por la acumulación de cetoácidos, ¿tá? La acidosis láctica, ¿tá? Que lo vamos a ver como un aumento del lactato plasmático, ¿tá? Acumulación de ácidos endógenos, que esto va a ser secundario, por ejemplo, de insuficiencias renales agudas, o tóxicos, intoxicación por etanol, etc. ¿Tá? Eh, Acá yo creo que les puse, yo ya les subí este algoritmo, está en el EVA, ¿tá? Pero esto es como una guía para que vayan haciendo paso a paso para no olvidarse, ¿no? Tenía un pH ahí al borde de 7,2, podemos decir que es severo, ¿no? Las repercusiones, que esto después lo vemos ahora con la historia clínica, pero recuerden que lo que destacaba del paciente de la acidosis metabólica era la respiración de Kussmaul, una polimnea, ¿tá? Y que tenía dolor abdominal, náuseas, vómitos, eso también es bien secundario de acidosis, ¿tá? El anión gap, que era el cálculo que yo les comentaba, ¿no? Que cuando te ha aumentado tenés que calcular, bueno, cetoacidosis por algo diabético, alcohólico, que, no está, que es bastante infrecuente, y la ayuno también es bastante infrecuente. ¿Tá? La acidosis láctica o la insuficiencia renal severa que genera una acumulación de ácido fijo. Y lo que yo les comentaba, si no los tóxicos como el metanol, el etilenglicol, ¿tá? Cuando hacen el cálculo de la respuesta respiratoria adecuada, si da dentro de lo normal, decimos que a nivel respiratorio no tiene un trastorno mixto, y luego podrían aplicar lo que es la herramienta del delta, delta bicarbonato, que eso se lo exigimos más a los estudiantes de medicina, no se los voy a exigir a ustedes, pero sepan que es una herramienta que sirve también para clasificar lo que son los trastornos mixtos a nivel metabólico. ¿Tá? No les voy a preguntar sobre esta herramienta, porque me parece que excede lo que esperamos de ustedes. ¿Tá? Pero sepan que hay otras herramientas que también se pueden utilizar para clasificar trastornos mixtos. ¿Está? ¿De esto alguna duda? No. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta en realidad decía lo que es directivas terapéuticas. ¿Tá? Y acá en realidad esta patología es como muy fisiopatológica. ¿Tá? En realidad, reordenando adecuadamente y en orden lo que es el medio interno, el trastorno se va a ir normalizando. ¿Tá? Yo lo que les comentaba hoy es que esto se daba principalmente por un aumento de las hormonas contrarreguladoras que determinaban hiperglicemia, que aumentaba la diuresis a nivel renal por la diuresis osmótica, que eso tienen que recordar algo de fisiología, que los canales SGLT2 que están en el túbulo proximal, que son los que se encargan de traslocar sodio y glucosa, cuando se pasa el umbral de este canal, que es cuando hay una glucosa mayor a 1,8 gramos de cilitro, toda la glucosa excedente se empieza a excretar. Y ustedes recuerden que la glucosa es uno de los osmoles efectivos, ¿tá? Es una molécula con un poder osmol efectivo y por eso arrastra agua a nivel de glomérulo y a nivel del túbulo renal. Entonces va a generar también un aumento de la diuresis que a la larga, entre los vómitos por la acidosis metabólica y la diuresis osmótica, el paciente se va deshidratando. Entonces, los tres puntos que uno tiene que apuntar en la cetoacidosis es hidratarlo bien, normalizar o darle insulina para bajar esa hiperglicemia. Entonces, lo primero que va a hacer uno es, obviamente, valorar que tenga una hiperglicemia, primero con una glicemia capilar, ¿tá? Que es el hemoglucotés, y luego pidiendo una glicemia plasmática, ¿tá? Y va a empezar insulinizando y administrando hidratación intravenosa, ¿tá? Seguramente lo primero que uno haga es dar insulina subcutáneo
porque si da insulina de golpe a nivel intravenoso en un paciente que sabemos que va a tener una alteración de lo que es el potasio, eso lo vamos a ver en las clases que vienen, ¿tá? Mucha acidosis metabólica, como tiene este paciente, la hiperglicemia con aumento de la molaridad plasmática y otras alteraciones, van a determinar la salida del intracelular al extracelular del potasio, y por eso hay que tener cuidado al dar insulina intravenosa, porque va a ser uno de los mediadores de traslocar potasio del intra al extracelular, y eso puede jugar una arritmia bastante severa en estos pacientes. ¿Tá? Entonces, esas son de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Tá? Por un lado, la hidratación intravenosa, que lo más común que se haga es dar 1 litro en 1 hora, 1 litro en 2 horas y 1 litro en 4 horas. Eso es como algo grande a tener en cuenta de la hidratación introspectiva en estos pacientes, sobre todo los que no tienen cardiopatía y pueden tener una respuesta positiva a la fluidoterapia, ¿no? Obviamente que pacientes con cardiopatías o alteraciones de la distensibilidad y contractilidad del ventrículo, ¿tá? Va a ser otro tipo de paciente y va a haber que jugar con otras variables, no tanto con la hidratación introspectiva. ¿Tá? Brindar la insulina de forma exógena, ¿tá? Primero se puede hacer en bombo, se puede ir haciendo a nivel de NPH cristalina, ¿tá? Pero en general se hace en bomba, ¿tá? Se ponen bombas de insulina cristalina y cuando se van llegando a diferentes objetivos de glicemia se va rotando la cantidad a pasar de insulina. ¿Tá? Y esto es importante. Vieron que el paciente en realidad tiene una acidosis severa, ¿no? Que en un paciente normal podría ser indicación de dar bicarbonato exógeno a 1 molar o a 1/6 molar, ¿tá? Que es la forma en que damos bicarbonato. ¿Tá? Este trastorno, en realidad, uno luego que corrige la glicemia y rehidrata al paciente, va a ir normalizando la gasometría. ¿Tá? Y por eso, a no ser que tenga una acidemia muy severa con un alto riesgo vital, ¿tá? Menor a 6,9 el pH o 7 en algunas bibliografías, no se da bicarbonato exógeno. ¿Tá? Y obviamente lo importante o el pilar de esto es tratar la causa de descompensación, ¿no? Si el paciente abandonó la medicación, obviamente que hay que insulinizarlo hasta corregir el trastorno y luego obviamente que se vaya con un nuevo régimen de insulinización, ¿no? Si tiene alguna infección de base, que son como los pacientes más complicados de tratar y seguro los que seguramente terminan ingresando a CTI, por ejemplo, los que tienen pielonefritis, los que tienen neumonias, son como más difíciles de tratar porque el estímulo constante de la inflamación sistémica a las respuestas contrarreguladoras a la insulina se te va a complejizar un poco a que la cetoacidosis se pueda normalizar, ¿tá? Entonces, estos pacientes muchas veces terminan ingresando a CTI, quizás obviamente porque son pacientes graves, pero también para tener como un mejor control estricto de lo que es la insulina y la glicemia, que no es lo mismo un paciente en sala que capaz que lo ven en la mañana, ¿tá? Y luego prácticamente queda sin la deriva de una guardia médica, ¿no? Y bueno, en realidad es eso. No sé si les quedó alguna duda. Por ahora no. Está. En realidad vamos a ver, gasometría vamos a ver todo el año, ¿tá? La idea es que con esta clase ustedes aprendan cómo leer la gasometría y a ir siguiendo el paso a paso, ¿tá? Pero van a ver que en todas las historias clínicas que vamos a tener después, vamos a tener gasometrías con acidosis metabólica, con diferentes trastornos y diferentes etiologías para poder ir analizando, ¿tá? ¿Seguimos? Bueno, les doy 2 minutitos para que lean la segunda historia, que es sobre una alcalemia en realidad, para hablar de otro trastorno metabólico, ¿tá? Que no es una acidosis.
Profe, ahí al final está cortado, ¿dice algo más o es hasta ahí? No, no, lo siguiente que ahí está después es la paraclínica y yo se las pongo después con las preguntas. Perfecto. Bueno, ¿qué les llama la atención de esta historia o que pueden destacar? Está deshidratado. Ahí va. Viene bien. ¿Te sonaba esta patología o algo? Porque capaz que la cetocidosis es como más, capaz que un día la escucharon, ¿no? Pero esta patología de alguna vez les sonó o algo. Bien, bien. Bueno, en realidad, bien, como dijo Irina, a destacar obviamente que lo que más rompe los ojos del cuadro. Exacto, ahí va. En mal y pronto Camila puso ahí, ¿tá? En realidad es un aumento de la capa muscular del píloro, que recuerden que era como, recuerdan cómo es el estómago, ¿no? Cardia, cuerpo, fondo, ¿no? Y el píloro era como esa conexión entre el duodeno y el estómago, ¿no? Que es como un esfínter, que lo que pasa en estos pacientes es que hay un aumento primario de la capa muscular y genera como una estenosis, ¿no? Entonces, no pasa el contenido digestivo hacia el duodeno, ¿tá? Ustedes recuerden también el tamaño que tiene lo que es lo que, lo que es el estómago de un, de un neonato, ¿no? De un lactante. Es 20 veces más chico que un adulto. Entonces, frente a una menor cantidad de contenido, ya mismo, al no poder bajar, va a ir generando lo que es un síndrome de estenosis gastroduodenal, ¿no? Que se caracteriza por vómitos, disminución de la materia, porque obviamente no pasa contenido hacia el tubo digestivo y disminuyen las deposiciones, ¿no? Y es algo infrecuente, pero dentro de las patologías quirúrgicas de los lactantes es como de los abdómenes quirúrgicos más frecuentes de pediatría, ¿no? A ver, es una patología infrecuente, pero dentro de la patología quirúrgica de los lactantes es algo frecuente, ¿está? Entonces, lo que destaca acá, como dijo la compañera, es como la deshidratación severa que tiene, ¿no? Si bien no tiene una repercusión hemodinámica, es decir, no tiene elementos de shock, no tiene aumento del tiempo capilar, no tenemos datos de presión, pero igualmente no parece estar shockado el paciente, pero tiene una deshidratación moderada severa, ¿no? Que si uno deja que esto siga evolucionando el cuadro, ya es grave o potencialmente grave, puede llegar a ser bastante severo con compromiso vital, ¿no? Y bueno, y el examen físico, más allá de los elementos clínicos que son vómitos blancos, que son post-lactada, quiere decir que el niño eh, tiene por acto luego de la lactancia materna, al instante comienza a vomitar y son como vómitos blancos, ¿tá? Que en general no tiene elementos anormales, no tiene sangre, no tiene ningún elemento normal, ¿tá? Y que al examen físico se puede, no siempre está frecuente, pero al palpar se tiene como una alta sensibilidad, lo que es el signo de la oliva, ¿no? Que es palpar una tumoración redondeada de 2 centímetros a nivel abdominal, ¿no? Entonces, lo mismo acá. ¿Qué les parece? ¿Qué pueden destacar? El pH aumentado. Alcalemia, Bien, perfecto. Alcalemia, perfecto, lo primero. Como tiene un pH mayor a 7,44, decimos que tiene una alcalemia, ¿no? ¿Cuál les parece que es el trastorno que está generando la alcalemia? Una alcalemia metabólica. Ahí va, una alcalosis metabólica. Una alcalemia
de etiología una alcalosis metabólica, ¿tá? Porque tiene un aumento primario de la concentración de bicarbonato, ¿tá? Porque tiene un bicarbonato que es mayor a 26, ¿tá? Lo siguiente que tienen que ir a calcular, o sea, yo les comentaba siempre, ¿no? Si uno aumenta, el otro polo tiene que aumentar, ¿tá? Acá a simple vista uno puede ver que aumentó la concentración de bicarbonato, de la presión arterial de dióxido de carbono, ¿no? Porque de forma opuesta, si yo veo que me está disminuyendo la concentración de bicarbonato, de hidrogeniones a consecuencia de un aumento de bicarbonato, voy a hacer que haya un poco más de CO2 a nivel metabólico, pero que haya una mayor concentración de hidrogeniones para que el trastorno no se me vaya a valores severos de alcalemia, ¿no? Entonces, la respuesta adaptativa a una alcalosis metabólica es, recuerden que para la acidosis metabólica era 1,5 por el bicarbonato más 8. En la alcalosis metabólica va a ser 0,9 por el bicarbonato más 16. ¿Ah? Se los dejo acá. Dígame si todos les dio este cálculo. ¿A todos les dio ese cálculo? Perfecto. Entonces, esto en realidad, vieron que tiene 48, ¿no? En realidad, teniendo en cuenta un valor de más menos 3, ¿tá? Más menos 2, más menos 3, podemos decir que está al borde y podemos decir que tiene una respuesta respiratoria adecuada, pero que si esto sigue aumentando, porque recuerden que tenía una tendencia al sueño, puede ser que haya un trastorno mixto y que esté generando una acidosis respiratoria secundaria a una hipoventilación alveolar, ¿tá? Pero en este caso aún no es planteable, porque por ahora está en el límite, ¿tá? Y bueno, si calcularan lo que es a nivel respiratorio, si sea una presión arterial de oxígeno esperada en un paciente acostado, ¿tá? Si quieren hacer el cálculo, lo podemos hacer. Sería 104 menos 0,47 por la... ¿Alguien se anima a hacerlo? En realidad tendrían que hacer, o sea, tomarían como edad un año, ¿no? Sería restar 0,41, ¿no? A este valor de 104 y ven que les da un poco bajo, ¿no? Entonces en realidad estaría hipoventilando un poco, ¿tá? O sea, seguro es una insuficiencia respiratoria tipo 2 porque tiene hipercapnia, y la diferencia de valor arterial de oxígeno que da entre 5 y 10, lo cual habla de un trastorno de hipoventilación alveolar, ¿no? Un trastorno extrapulmonar, y en este caso plantearíamos eso, ¿tá?
pero en realidad recuerden que esta clase es más para valorar los ácidos bases. Yo solo como para seguir haciendo el cálculo de los respiratorios. ¿Tá? De los ácidos bases, ¿les juego una duda? ¿Les quedó una duda? No, profe. Bien. Y acá en realidad sí, como habían puesto en el chat, la pregunta es cómo se inició el trastorno, ¿no? Y en realidad recuerden que dentro de la clasificación de alcalosis metabólicas tenemos como las que son sensibles al cloro, que se caracterizan por un cloro en la orina menor a 20, ¿tá? Y bueno, en general se pueden encontrar con elementos del examen físico con volumen del líquido extracelular disminuido, ¿tá? Con un cloro plasmático también disminuido, ¿tá? Y como el trastorno más comúnmente conocido, o el que más se conoce que genera alcalosis metabólica sensible al cloro, es lo que son los vómitos, ¿no? Entonces, para que se dé una alcalosis, primariamente tiene que haber lo que es la fase de generación, que se caracteriza o por un aumento primario del bicarbonato o por una disminución de los hidrogeniones plasmáticos, ¿no? Entonces, en los vómitos, como bien saben, dentro del contenido del jugo gástrico está lo que es el ácido clorhídrico, producto de las células parietales, que en un paciente con vómitos lo que va a hacer es perder concentración de hidrogeniones plasmáticos a partir de la pérdida de ácido clorhídrico, ¿tá? Y lo que va a pasar secundariamente, lo que se conoce como fase de mantenimiento, es que van a pasar a nivel renal. Esta disminución o alteración de la concentración hidroelectrolítica se va a acompañar de una excreción renal de lo que es sodio, potasio, agua y bicarbonato, que va a ir generando, por un lado, que haya una hipovolemia, porque el paciente está con vómitos de forma constante que lo deshidrate, la hipocloremia, que va a ser también producto de pérdida a nivel renal y a nivel digestivo, principalmente por la pérdida de ácido clorhídrico, que es HCl, ¿tá? Y por otro lado, lo que va a pasar es que va a haber una capacidad renal de excretar bicarbonato, que eso va a ser lo que va a mantener el trastorno, ¿no? O la fase de mantenimiento lo que se caracteriza es de esto, ¿no? Trastornos que se generan a partir de la generación, como la disminución del volumen circulante eficaz, la hipocloremia, la hipopotasemia, que lo que van a hacer es que a nivel renal haya una incapacidad del riñón de corregir el trastorno, porque el riñón normalmente, si estos trastornos no se generan, puede excretar ese bicarbonato en exceso, ¿tá? Y normalizar el trastorno. Pero como hay diferentes alteraciones que se dan a nivel del medio interno, va a empezar a afectar lo que es a nivel renal la excreción de bicarbonato. ¿Tá? ¿Les queda duda esta pregunta? La siguiente pregunta decía qué tipo de alcalosis existen, ¿no? O cómo la clasificábamos. Yo les comentaba que a partir del cloro en orina podemos clasificar las que son sensibles al cloro, y acá el término sensible al cloro en realidad hace referencia a que el administrarle sales ricas en cloro, ¿no? O tratar estos mecanismos que van a generar una alteración en la excreción renal de bicarbonato puede corregir el trastorno. ¿Tá? Y por otro lado, las que son resistentes al cloro, que en general o son alteraciones a nivel de lo que es las glándulas suprarrenales, ¿no? O tubulopatías, son como los más frecuentes, que se caracterizan por un cloro plasmático aumentado, excretado en orina, ¿tá? Y pueden estar con volumen del líquido extracelular normal aumentado y con una presión normal o elevada, ¿tá? Lo más frecuente acá, para que se lleven como alteraciones de la resistencia al cloro, va a ser el hiperaldoteronismo primario, ¿tá? O las diferentes tubulopatías, ¿no? Que se caracterizan por alteraciones en los canales a nivel de los túbulos renales, como por ejemplo el canal 2 cloros, sodio, potasio, que están en el asa de Henle,
¿no? O el canal sensible a tiazida, el intercambiador sodio-cloro, ¿tá? Que la desregulación de estos canales van a determinar que no se puede haber una reabsorción de sodio, ni de cloro, ni de potasio, y se pierdan a nivel renal, ¿tá? Entonces, la sensible al cloro, que es la que a mí me interesa que sepan manejar, como les comentaba, o puede ser por una ganancia totalmente de bicarbonato pura, como puede ser que se administre de forma exógena bicarbonato, ¿no? O la poshipercamia crónica, que esto era el EPOC que en general está con una alcalosis metabólica adaptativa secundaria a su acidosis respiratoria y de repente genera un lavado de CO2 por el aumento de la ventilación minuto y se comporta como una alcalosis metabólica por ganancia pura de bicarbonato, ¿no? O cuando hay una pérdida de hidrogeniones, que lo más frecuente son los vómitos, que es lo que yo le comentaba, se pierde vómitos, se pierde ácido clorhídrico a nivel de los vómitos, a nivel renal se genera como una adaptación de la carga hidroelectrolítica con pérdida de diferentes iones que van a, por un lado, generar una fase de generación, que es esa pérdida de hidrogeniones, y una fase de mantenimiento, que son la hipopotasemia, la hipovolemia y la hipocloremia, que van a mantener el trastorno sin que el riñón lo pueda corregir de forma endógena. ¿Tá? Y por eso mismo esta pregunta de las directivas terapéuticas en la alcalosis metabólica sensible al cloro es corregir los mecanismos perpetuadores, que era lo que yo les comentaba hoy, la hipovolemia, la hipopotasemia y la hipocloremia. ¿Tá? Por eso siempre se va a dar lo que es suero salino, porque se va a intentar rehidratar al paciente para que aumente la volemia, y 2 gramos de cloruro de potasio, ¿no? Entonces le damos cloro, le damos potasio y le damos suero. De esa forma, al corregir estos trastornos perpetuadores, el riñón va a poder corregir el trastorno excretando ese bicarbonato en exceso. ¿Tá? Acá les quería comentar más o menos por qué los trastornos determinaban que la necrosis metabólica no se pueda corregir. Por un lado, que haya bajo potasio en el medio, esto se va a censar a nivel a nivel del medio interno y va a determinar lo que es una salida del potasio intracelular por un principio de electroneutralidad, va a ingresar hidrogeniones que van a acidificar a nivel tubular, aumentando la que es la excreción o la excreción de hidrogeniones luego a nivel renal, y que eso colabora con lo que es la nueva formación y reabsorción de bicarbonato. Por otro lado, a nivel tubular proximal, los canales, este canal que es el intercambiador sodio-hidrogenión, que se va a activar frente a diferentes situaciones, pero el aumento del hiperaldosteronismo secundario o la hipovolemia por el sistema nervioso simpático va a aumentar el flujo de este canal que colabora en lo que es la reabsorción de bicarbonato. Entonces, en vez de excretarse, se reabsorbe más bicarbonato. Y por otro lado, lo que es como lo más importante a destacar, es que el canal a nivel de la suela intercalada beta, que se encarga de excretar el bicarbonato plasmático, el que se conoce como pendrina, ¿tá? Funciona a partir de intercambiar cloro, la luz tubular, y a nivel intracelular excreta bicarbonato. Como este canal no funciona porque hay bajo cloro, ¿tá? No puede excretar el bicarbonato resultante. ¿Tá? Entonces, las cosas que se tienen que llevar de la alcalosis metabólica, obviamente que lo preguntable va a ser la sensible al cloro, no se les va a preguntar resistente al cloro, más allá de que sí, obviamente que sepan clasificar lo que es con el cloro de orina, el cloro plasmático y las diferentes variaciones en el examen físico de uno y del otro, pero que sepan que la sensible al cloro lo que hay que tratar son los mecanismos perpetuadores o la fase de mantenimiento. Si yo trato la hipopotasemia, trato la hipocloremia y trato la disminución del volumen circulante eficaz, el trastorno va a poder ser corregido por el riñón. ¿Tá? Y no es como en los anteriores casos, por ejemplo, yo tengo una acidemia de 7 y bueno, sí, le trato el trastorno, pero le voy a tratar de administrar bicarbonato porque sé que tiene un alto riesgo de poder generar alguna arritmia, etcétera. En este caso no voy a corregir el trastorno dándole una solución ácida al medio interno. Tengo que corregir los trastornos de mantenimiento. ¿Ah? ¿Tiene alguna duda de esto? No, profe. Sí, yo tengo una duda. Bueno.
De la diapo anterior. Em, Está sí, de ahí que dice sensible al cloro. ¿Ese valor de dónde lo sacamos? de cloro en orina. ¿Sería la cloremia? Cloro en orina. U significa orina. Pero eso no lo tenemos en la historia clínica. No, eso no lo tiene en la historia clínica y no es algo que se pida porque ustedes acá, en un paciente que tiene vómitos, ya saben que es por eso. Pero en un paciente que, por ejemplo, no supieran o sea un hallazgo, lo que es la alcalosis metabólica, sí es importante tenerlo. ¿Tá? En el teórico, igualmente, que yo les subí, les aparece cómo clasificarlas a partir del cloro en orina. ¿Tá? Y este algoritmo también está subido y en el libro también está. ¿Tá? Yo igual esta Bueno, presentación ahora se las paso al chat. ok, gracias. ¿Tá? No, por favor. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Si no, nos vemos el viernes que viene. ¿Ninguna duda? No, profe. Bueno, nos vemos el viernes, que anden bien. Chao, gracias, profe. Hasta el Hasta viernes. luego.